Qué bellísimo tema de Víctor Heredia junto a Laverizo, Sobreviviendo. Un tema muy acorde para esta fecha, que el 10 de diciembre es más que una fecha, ¿no? Lo tenemos ahora en comunicación telefónica al doctor Norberto Liski como un referente de derechos humanos que es. Dirige la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional del Nordeste, y lo convocamos justamente para hablar de democracia, de derechos humanos y también en este año de gestión de Javier Milei. Doctor Norberto Liski, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Un gusto saludarla y muchas gracias por la comunicación. Gracias a usted. Creo que usted es la persona indicada para hablar de estos temas por su historia de vida personal, por su militancia y su trayectoria en la lucha por los derechos humanos, y porque también es un ejemplo en el ejercicio democrático y es todo un referente en esta materia, doctor Liski. ¿Qué síntesis nos puede hacer el primer año de la presidencia de Javier Milei hablando de democracia y de derechos humanos, por favor? Sí, realmente este 10 de diciembre, que se cumplen 76 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que implicó para el conjunto de la humanidad un salto muy importante en el reconocimiento a la dignidad y a los derechos de los seres humanos sin distinción ninguna, instaló que la vida democrática no puede estar divorciada del cumplimiento de esos derechos, no solamente de la aceptación formal porque los tratados se ratifiquen, sino que deben ser parte de las políticas públicas que los estados democráticos asuman en cada una de las áreas de competencia. Durante este año lo que hemos visto nos deja enormes preocupaciones. Hemos visto avanzar sobre conjuntos de derechos civiles, tales como el de reclamar de las autoridades sin que eso implicara tener que soportar represiones, golpes, amenazas, utilización de instrumentos que lastiman. Es decir, la idea de acallar las voces del reclamo son exactamente contradictorias a el derecho a la libre expresión de los ciudadanos, sea individual o colectivamente. Sobre todo porque hablamos de expresiones pacíficas que se han multiplicado durante el año por reclamos muy legítimos y que han tenido como respuesta manifestaciones de violencia institucional. En segundo lugar, cabe mencionar que durante el transcurso de este primer año de gobierno no solo no se han escuchado voces gubernamentales nacionales que reconocieran al Estado como el garante de los derechos jurídicamente consagrados, sino que ha habido acciones legales contrarias a la concepción de un Estado garante de derechos. Y voy a tomar dos decretos del día de hoy. Por un lado, el decreto que modifica la reglamentación de la ley 26061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la Ley Nacional de Educación,
en la que incorporan un concepto, por un lado abstracto y por otro lado muy peligroso, refiriéndose que se prohíbe el adoctrinamiento. En una definición ambigua que deja abierto a una arbitrariedad en la utilización y la implementación de un decreto de estas características. Por lo tanto, esto acompañado de un segundo decreto del día de hoy, donde pone en manifiesta actitud de agresividad estatal frente a las situaciones de los pueblos originarios y sus legítimos reclamos respecto a las tierras ancestrales que ocupan, pone hoy en el día un signo contrario al que estamos celebrando, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, me parece que este año el gobierno ha tomado como parte de lo que llaman de una manera un poco clara la batalla cultural. Creo que la expresión práctica de la llamada batalla cultural no es otra cosa que una programación sistemática de destrucción de la implementación de medidas protectoras de derechos, y a su vez esta destrucción sistemática de los mecanismos de protección de derechos creo que ha encontrado algunos aspectos que lesionan profundamente la dignidad humana, y creo que en esto alcanzaría con significar lo que representa para millones de hombres y mujeres, adultos mayores, que han visto de un día para otro el impedimento de continuar sus tratamientos médicos con las medicaciones indicadas por la suspensión de la gratuidad en la entrega, o los hechos que hemos conocido en los meses anteriores de retención de alimentos, cuando al mismo tiempo UNICEF estaba denunciando que 1 millón de niños van a dormir en la Argentina sin haber podido tener una comida nocturna. Es decir, hechos muy concretos que están poniendo en crisis lo que sería una construcción democrática que se funda en el respeto a la dignidad humana, y en la dignidad humana están incluidos los derechos de todos los habitantes de esta tierra. Nuestro país tiene en ese sentido enormes resguardos jurídicos que están en la Constitución Nacional, y por lo tanto toda medida regresiva en materia de derechos constituyen actos de inconstitucionalidad de carácter institucional. Por lo tanto, es lógico que se hayan expresado sectores gremiales, sectores sociales, y es lógico que haya recursos de amparo en múltiples juzgados de nuestras provincias, precisamente por la incompatibilidad entre un sistema democrático y la negación al ejercicio efectivo de derechos, o la supresión de los mismos, o una concepción regresiva de los derechos en su integralidad. Esto creo que es el dato muy sintético, y que uno no puede dejar de decirlo con todo el respeto institucional, pero al mismo tiempo
no es posible silenciarlo, no es digno de un ciudadano comprometido con la educación, comprometido con la salud, comprometido con los derechos humanos, dejar sin señalar la gravedad que está teniendo este nivel de desconocimiento y regresividad en materia de derechos humanos. Veremos cómo transcurre el próximo año, pero creo que tendremos la ciudadanía en general, más allá de las diversas expresiones político-partidarias, quienes somos realmente amigos y comprometidos con la democracia, no debemos aceptar pasivamente que los derechos consagrados jurídicamente sean avasallados y por lo tanto defenderlos es parte de la defensa de la vida democrática. ¿De qué manera, doctor Liski, defenderlos? Yo creo que semejante avasallamiento que usted lo está describiendo de sumamente clara. Yo creo que hay un plano político, hay un plano judicial y un plano social. Plano político, las instituciones de la democracia, particularmente los parlamentos, el Parlamento Nacional, los parlamentos provinciales, tienen que comenzar a tener una mirada mucho más crítica de las medidas que se adoptan en este sentido que estamos criticando. Y por lo tanto hace falta construir consensos políticos en los ámbitos legislativos que pongan freno a estas decisiones de carácter ejecutivo. En segundo lugar, creo que los recursos judiciales que se han hecho de múltiples situaciones durante este año y en algunos casos han tenido buenas reacciones y en otros han tenido pasividad por parte de los juzgados, tiene que seguir siendo un campo necesario de atribuciones legales que también pongan freno al despojo de derechos. En tercer lugar, cuando digo la expresión social, los hombres y mujeres tienen que sentir que tienen la libertad de expresarse públicamente, de manifestarse pacífica, democrática y públicamente cuando siente que sus derechos están siendo afectados. Y creo que el ejemplo de los jubilados y jubiladas que los miércoles persistentemente están frente al Congreso, aún sabiendo que van a ser empujados, apaleados, gaseados, dan cuenta de un ejemplo de la dignidad con la que se defienden los derechos. En cuarto lugar, creo que hay que tener muy presente que Argentina está comprometida internacionalmente, tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a dar cumplimiento a un conjunto muy importante de convenciones y pactos de derechos humanos que no los puede ignorar el gobierno. Y por lo tanto hemos escuchado ya y seguiremos escuchando seguramente con enorme preocupación, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, manifestaciones que han expresado preocupación por los niveles de descenso en los estándares de cumplimiento de derechos humanos por parte del actual gobierno argentino, o la audiencia que hace apenas 3 semanas tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hacia un conjunto de representantes de nuestro país, en donde también fueron el auditorio adecuado para recepcionar denuncias sobre violaciones
de derechos humanos en el último periodo. Es decir, estas 4 instancias que nombré, el ámbito legislativo, que es la definición es política, el ámbito judicial, que tiene que señalar claramente los límites en ese sentido, el ámbito social, que tiene que tener la libertad de expresarse, y los organismos internacionales a los cuales nuestro país está obligado a dar cuenta de sus políticas en materia de derechos humanos. Doctor Norberto Liski, muchísimas gracias. Lo tenemos que despedir porque ya inicia la cadena nacional. Gracias a usted, buenas noches, un gusto haberlo escuchado. Buenas noches.